Y vamos a meditar del versículo 9 al versículo 16. Recordando un poco, hermanos, para poder tener un poco el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada estábamos viendo cuando el Señor Jesús se enfrenta con los fariseos y los escribas que venían desde Jerusalén. Recordemos, Jesús estaba en el norte del país, en la región de Galilea. Recordará que Israel en esa época se dividía en tres grandes regiones: Galilea, Samaria y Judea. O sea, hasta arriba al norte toda la zona de Galilea, en medio estaba Samaria y al sur del país estaba Judea. Bueno, pues Jesús, todo su ministerio o gran parte de su ministerio lo realizaba en Galilea. Y ahí es donde él tenía su cuartel general, donde él se movía y hacía todo su trabajo, aunque sí fue algunas veces a Samaria, sí fue algunas veces a Judea. Su mayor ministerio estuvo en Galilea. Y veíamos la semana pasada que algunos fariseos y escribas fueron desde Jerusalén hasta Galilea, más o menos alrededor de unas, 100 millas, 90 millas más o menos de distancia. Ellos llegaron hasta allá y la semana pasada veíamos que ellos se dedicaron a juzgar a los discípulos, porque dice que vieron cómo los discípulos no se lavaban las manos para comer. Bueno, no propiamente no se lavaban las manos, no siguieron el ritual de lavamiento de las manos. O sea, si yo me lavaba las manos nada más con agua y jabón, ya suficiente. No, ellos tenían que lavarse varias veces y de ciertas maneras para que entonces sus manos fueran puras, para que fueran, ceremonialmente puras, para poder comer los alimentos sin tener contaminación de nada. Ahora, ¿una mala práctica? No, una buena práctica, pero el problema es que los fariseos y los escribas pensaban que era más importante la forma que el fondo. O sea, era más importante que ellos siguieran con su esquema, que hicieran exactamente lo que decían ellos, sin importar la raíz o el corazón de la ley. Y entonces juzgaban a Jesús por eso. Juzgaban a los discípulos. La semana pasada hablábamos un poco de esto, pero hoy vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesús ahora les contesta. Y les contesta, hermanos, porque ellos decían: tus discípulos no se lavan las manos correctamente, según la práctica que tenemos los ancianos, los judíos. Pero Jesús ahora les dice: ustedes tienen un mayor problema. Claro, a lo mejor ceremonialmente era malo que los discípulos no se lavaran tantas veces las manos de la manera que decían. Era malo, posiblemente, pero no era tan importante como el problema que sí tenían los fariseos y los escribas. ¿Cuál es este problema, hermanos? Vamos a verlo, porque hoy vamos a hablar de ese problema. Y el mensaje de hoy, hermanos, vamos a dividirlo en dos partes, porque la primera parte aquí está del 9 al 16, pero vamos a ver solamente la mitad, hasta el 16, porque el argumento de Jesús sigue. A partir del versículo 17 hasta el 20 y tantos, sigue el argumento de Jesús, pero vamos a tener que dividir el mensaje en dos partes por la extensión. Versículo 9 dice así: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El Señor Jesús, hermanos, ahora va con los fariseos y con los escribas, específicamente con ellos. Aunque había una gran multitud, el diálogo ahora fue entre Jesús y los fariseos y los escribas. Directamente les habla a ellos y dice: bueno, ustedes tienen un verdadero problema, porque ustedes están, escuche la palabra, invalidando el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Y entonces el Señor Jesús comienza hablando acerca de un gran problema que tenían estos hombres, que eran hombres religiosos. Recordemos que los fariseos y los escribas eran personas sumamente religiosas. Los escribas eran los expertos de la ley, los que eran la cabeza, el cerebro, los que tenían todo el conocimiento de la ley, sabían la ley al derecho y al revés, y no solamente la ley, sino que también conocían el Mishnah. Y el Mishnah, veíamos la semana pasada, era la tradición de los judíos, la interpretación de la ley.
los 5 libros de Moisés, pero después sacará toda la interpretación de esos 5 libros según los grandes maestros de Israel. Y el argumento de Jesús es este: ustedes están desechando la ley de Dios y están poniendo en primer lugar el mandamiento de Dios. Y aquí, hermanos, la palabra invalidar, que es la que ocupa aquí Marcos, la palabra invalidar significa como hacer a un lado, como no darle importancia. Haga de cuenta como que usted está seleccionando las cosas que usted quiere y entonces tiene un montón de cosas y pone de un lado las cosas que son importantes y de otro lado las cosas que no son tan importantes. Haga de cuenta como que usted va a hacer una limpieza de su closet. Por ahí recomiendan, hermanos, que si voy a limpiar mi closet, tengo que dividirlo en 3 partes. Número 1, las cosas que voy a conservar. Número 2, las cosas que voy a regalar. Y número 3, las cosas que voy a tirar, las que voy a desechar ya definitivamente. Bueno, más o menos aquí los judíos tenían estas solamente 2 opciones: guardamos y protegemos o desechamos. De las cosas que tenían los judíos para seleccionar, había 2 cosas: la ley de Dios y la tradición de los hombres. Para usted, hermano, ¿qué sería más importante? ¿La ley de Dios o las tradiciones de la Iglesia Cristo Rey? Obviamente, pues sí, diríamos, la palabra de Dios es más importante que nuestras costumbres, nuestras formas que tenemos como iglesia. Pues con ellos, hermanos, fue lo contrario. Ellos dijeron, o más bien Jesús los acusaba de decir: ustedes están invalidando, haciendo a un lado, poniendo las cajas para regalar o para tirar la ley de Dios, y en cambio ustedes están protegiendo, están guardando la tradición de los hombres. Y encontramos hermanos, esta es la raíz del problema que Jesús estaba atacando con ellos. Porque ellos estaban olvidando la ley de Dios, haciéndola a un lado, descuidando la ley de Dios, y ellos estaban siguiendo la tradición de los ancianos. Pero ojo, ¿por qué? Si nosotros los vemos así, decimos: ay, pues qué malos religiosos son malos cristianos. ¿Cómo van a desechar la palabra de Dios por guardar la tradición? Pero fíjese muy bien, hermano, el problema, el engaño que ellos tenían en su propia mente es que ellos pensaban que guardando la tradición estaban guardando la ley de Dios. Ese es el engaño, hermanos. El engaño es que si yo hago esto, estaré agradando a Dios. ¿Sí me explico? Ellos entonces no eran conscientemente personas que desecharan la ley de Dios, porque no, o sea, eran personas que amaban a Dios, querían agradar a Dios, pero ellos pensaban, en su mente creían que la forma de agradar a Dios era haciendo estas cosas de la tradición. Y Jesús les está revelando un problema. Les estaba diciendo: es que si ustedes se ocupan de esta tradición, en realidad están desechando la ley de Dios. Y esto fue un conflicto para ellos. Yo me imagino, hermanos, que ellos seguramente hicieron las caras así como que: no. O sea, nosotros estamos guardando la ley de Dios al guardar la tradición de los ancianos. Es decir, este es un punto, hermanos, donde a veces nosotros, en nuestros días, podemos caer. Porque si pasáramos ahorita una encuesta y pudiéramos preguntar y contestáramos honestamente, diríamos: bueno, ¿tú te consideras un buen cristiano? La mayoría de nosotros, hermanos, diríamos: bueno, así como que súper cristiano, pues no soy. Súper pagano, pues tampoco soy. Yo pues le echo ganas. Soy pues bueno, no soy excelente, no soy malo, soy un buen cristiano. Y entonces, si preguntáramos ¿por qué nos consideramos buenos cristianos?, ¿qué diríamos? ¿Por qué se considera usted que es un buen cristiano? Ah, porque voy a la iglesia. Ah, porque leo la Biblia. Ah, porque doy mis diezmos. Porque tengo un ministerio. Porque esto, porque esto, porque esto. Entonces, si yo tengo esto y esto, soy un buen cristiano. Y Jesús les dijo: no. No.
el que tú vengas a la iglesia, el que tú leas la Biblia, el que tú des diezmos, el que tú trabajes, eso no te hace un buen cristiano. Y entonces, hermanos, si usted se pone a pensar ahorita, pues, ¿por qué venimos a la iglesia? Bueno, porque yo quiero agradar a Dios. Pero entonces venir a la iglesia no me hace un buen cristiano. No. Entonces no tengo que venir. No, sí tienes que venir, pero no te hace un buen cristiano. El leer la Biblia es necesario, sí. Pero si tú lees la Biblia, ¿te hace un buen cristiano? No. O sea, el simple hecho de leer la Biblia no te hace agradable a Dios. El simple hecho de asistir a una iglesia no te hace agradable a Dios. El hecho de servir en una iglesia no te hace agradable a Dios. Ese es el punto, hermanos. Es el problema que tenían los fariseos y los escribas en aquel momento. Y sospecho, hermanos, que en algunas ocasiones también nosotros lo tenemos. Que invalidamos la ley, la tiramos, la desechamos y guardamos mejor nuestras tradiciones como cristianos. Le damos más valor a la tradición, a la forma, a las acciones, que en realidad a la esencia del mensaje de Dios. Y a lo mejor podemos decir, ay, pero pues ¿cómo? O sea, entonces, ¿no soy buen cristiano? Sí soy. ¿Cómo debo ser un buen cristiano? ¿Cómo se muestra ser un buen cristiano? Si venir a la iglesia no me hace un buen cristiano, entonces ¿cómo puedo mostrar que soy un buen cristiano? Y el punto que el Señor Jesús va a llegar es, Él va en primer lugar a querer como argumentar. Va a tratar de convencerlos mentalmente para que entiendan cuál es el problema. Y entonces les va a dar un ejemplo, usando el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento, hermanos? ¿Ya está ahí? Ah, no está ahí. Bueno, ya está ahí. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Muy bien, ese es el mandamiento. Y entonces dice el Señor Jesús, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Wow. Vea, y aquí, hermanos, el Señor, para poder darles el ejemplo, les enseña solamente un botoncito. Para muestra basta un botón. Ahí está. ¿Cuál es el ejemplo que el Señor da? El ejemplo que el Señor da precisamente es con el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que las personas honremos a nuestros padres. ¿Qué significa honrar? La palabra honrar tiene que ver, hermanos, con el valor que tiene algo. Tiene que ver con el valor que tiene algo. No tanto con el precio, sino con el valor. ¿Qué no es lo mismo el precio y el valor? No. Porque vamos a pensar, esta cosa me la regaló mi abuelita. Antes de morir me dijo, hijo, ¿mandé? Bueno, casi, pero es un ejemplo. Me dijo, hijo, te dejo esto como recuerdo. Y entonces, murió mi abuela y me dejó este vaso. ¿Cuánto vale este vaso? Si yo voy a la tienda, ¿cuánto vale este vaso? No sé. Me lo bajó de 30 a 15. Bueno, 20. Ni tú ni yo, $20. Eso es lo que cuesta, hermano. Esto vale $20. Pero para mí, ¿cuánto vale esto? No tiene precio. ¿Por qué? Porque de manera indirecta, hermanos, esto es mi abuela. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cada vez que veo este vaso, ¿de qué me acuerdo? De mi abuela, porque fue lo que me dio mi abuela, fue su última voluntad, fue que yo tuviera su vaso. Entonces para mí este vaso es mi abuela. ¿Cuánto vale mi abuela? No tiene precio. Aunque esto en la tienda vale $20, para mí el valor que yo tengo es inalcanzable, no se puede comprar esto.
Y aquí entendamos algo, hermanos. La palabra honrar tiene que ver con el valor. ¿Cuánto valen tus papás para ti? Cuando la Biblia dice honra al padre y a la madre, está diciendo que nosotros tenemos que darle el valor más grande que puedan tener nuestro papá y nuestra mamá. Ahora, ojo, a lo mejor, ¿cuánto cuesta mi papá? ¿Cuánto cuesta mi papá? Depende. ¿Cómo que depende? ¿Que no todos los papás cuestan lo mismo? No. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes han tenido una excelente relación con su papá, tuvieron una buena comunión con sus papás, siguen vivos sus papás, o a lo mejor ya no, pero pues a lo mejor fue una relación así muy, mi papá. La mía, hermanos, prácticamente inexistente. Yo no conviví con mi papá. Tengo algunos recuerdos muy vagos, 2, 3 cosas de recuerdo de mis papás. ¿Por qué? Porque tenía 5 años cuando nos dejó. Para mí, ¿cuánto cuesta mi papá? Para usted, ¿cuánto cuesta su papá? ¿Sí me explico? Y entonces, fíjese bien, hermanos, no tiene que ver con el costo. Porque tal vez conmigo, por lo que mi papá hizo o por lo que mi papá dejó de hacer, tal vez para mí no tiene valor. ¿Por qué? Porque pues ni me acuerdo de él. Y yo puedo pensar que mi papá no vale nada. Fue un mal hombre, fue un mal padre, me abandonó cuando tenía 5 añitos, con mi piñata de Blue Demon cuando iba a empezar ahí, todo, pero me abandonó. Me abandonó mi papá. Entonces, ¿tengo que respetarlo? ¿Tengo que valorarlo? ¿Tengo que pensar que es un hombre importante? No. Pero la Biblia me dice, sí. ¿Por qué? Porque es tu padre. Punto. No da un juicio, hermanos, de cuánto vale, de que si fue bueno, si fue malo, si hizo bien, si hizo mal. No dice eso. Él dice, el simple hecho de que sea tu padre, tú tienes que darle un alto valor. Tienes que tenerlo en un alto valor a él y a tu mamá. No es a él o a tu mamá, porque si me dieran a escoger, ¿a quién valoraría yo más? ¿A mi papá que me abandonó o a mi mamá que se partió la cara por mí? Obvio, mi mamá es más valiosa. Pero el Señor me dice que yo tengo que honrar a mi papá y a mi mamá. Ese es el valor, hermanos. Eso, cuando habla de honra al padre y a la madre, significa que yo debo de respetar, de obedecer, de honrar, de tener en alta estima a ambos, a mi papá y a mi mamá, por el simple hecho de ser mis padres. Si son buenos o son malos, ese no es problema mío. A mí me toca honrarlos. Ese es el mandamiento de Dios. Y entonces aquí, hermanos, tenemos que entender algo que el Señor Jesús quería darle a entender a estas personas. Y entendamos, hermanos, ¿por qué el Señor nos da estos mandamientos? ¿Cuál es el corazón de los mandamientos? ¿Cuál es la esencia? ¿Por qué el Señor nos dio estos 10 mandamientos? Porque aquí hablamos del 5.º mandamiento, pero hay otros 4 arriba y hay otros 5 abajo, además de este. ¿Por qué nos dio esos 10 mandamientos? Y hermanos, el Señor Jesús da la respuesta en otra ocasión cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Se acuerda? ¿Cuál es el mandamiento más grande, hermanos? Amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. ¿Cuál es el segundo, hermanos? Amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, fíjese muy bien, hermano. El centro de la ley de Dios es el amor. Amor a Dios y amor a las personas. El centro de la ley de Dios, hermanos, es el amor. Amar a Dios y amar a las personas. Y Jesús está diciendo algo muy importante. Ustedes con lo que hacen están deshonrando la ley de Dios.
porque están ocupando de las formas, del hacer, de lavarse las manos de tal o cual manera, de hacer tal o cual cosa. Y se olvidan de la esencia de la ley. La esencia de la ley, la esencia de los mandamientos es el amor a Dios y a las personas. El día de ayer, hermanos, vi una película, si puede por ahí conseguirla, está muy buena. Se llama La Revolución de Jesús. La Revolución de Jesús. Este es un caso real, hermanos. Está inspirado en un caso real, aquí en Estados Unidos. Y cuenta la historia, hermanos, allá por la década de los 60, más o menos 60 y... Pues sí, de los 60, 61, 62, por ahí así, y los primeros años de los 70. Y es la historia, hermanos, de un pastor tradicional. Yo creo que era como bautista, porque así con trajecito y todo. Y es la época, hermanos, de los hippies. Mugrosos greñudos que no se bañaban. De esos hippies apestosos, así mugrosos. Esos hippies. Y entonces, en una de las escenas, el pastor está hablando, diciendo, estamos en una época del mal, el mundo está perdido, ya viene el Señor, vean nada más estos greñudos, cómo andan, están drogándose, una vida sexual disipada. Y sí, hermanos, los hippies son así, o eran así, o siguen siendo todavía, bueno, sigue siendo hippie. Es decir, siguen ahí, hermanos, todavía. Una vida sexual disipada, drogas, pidiendo el amor y todo eso, amor y paz, hace el amor y no la guerra, cosas de esas. Y entonces la iglesia decían, sí es cierto, el mundo está del mal, o sea, vean esta gente, como el mundo cada vez está peor. Y el movimiento hippie iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Los jóvenes se iban así, pero por montones, a los festivales como el de, ¿cómo se llama aquí el de? Bueno, en México fue a Vándaro. ¿Cómo? Ese. Y ahí la bola de drogos, hermanos, greñudos, apestosos, ahí. Y entonces se nota cómo la iglesia estaba de acuerdo con eso, porque sí, la sociedad estaba corrompiendo. Y se encuentra con un hippie por ahí mugroso. Y empieza a platicar con el pastor. Y les lleva a un punto importante. Decía, estos jóvenes mugrosos que andan drogándose, dice, ellos buscan en la droga a Dios. Ellos buscan con su libertinaje a Dios. Ellos buscan con el alcohol a Dios. Porque tienen necesidad. Porque están vacíos. Pero la droga, el alcohol, el sexo, no llena su vacío. No lo llena. El único que lo puede llenar es Jesús. Y les dijo el hippie, pues le traía así los pelos largos, las barbotas y todo fodongo. Y le decía al pastor, Jesús cambió mi vida. Me sacó de las drogas. Y el problema es que su gente, le dijo al pastor, su gente le está cerrando las puertas a ellos para que no vengan a conocer a Jesús. Y el pastor, hermanos, le cayó el 20 y dijo, no es cierto. O sea, sí los rechazamos por mugrosos y por drogos porque está mal, y sí está mal su vida. Y hasta les dijo un versículo bíblico. ¿Y cómo oirán esos mugrosos sin que haya quien les predique? ¿Cómo podrán llegar a Jesús si nosotros los que conocemos de Jesús no les hablamos a ellos? Y entonces él les dijo, bueno, tienes razón, a ver, invita a tus cuates. La iglesia estaba así como nosotros, poquita gente, y entonces llegaron los mugrosos ese día, se sentaron de este lado, y todos los cristianos de este lado. No se juntan con la chusma, porque estos huelen feo, porque acá los cristianos de trajecito y bien arregladitos. A tal grado que se empezó a llenar la iglesia de puros mugrosos, que iban creyendo en Jesús, y algunos hermanos dijeron, no podemos convivir con estos, y se fueron. ¿Se da cuenta, hermano? Estos de acá, de traje, arreglados con su Biblia, honrando a Dios, viviendo vidas dignas, vidas intachables, buenos cristianos, pero sin amor por los mugrosos, sin amor por los perdidos, sin amor por los drogadictos, sin amor por los borrachos, sin amor por los que tienen una vida disipada.
¿Cuál es el problema? Que invalidamos la ley, que la esencia de la ley es amar por mantener nuestra religiosidad, nuestros esquemas de cristianos, nuestra buena conducta, nuestra buena fama. Porque le decían al pastor, es que la gente no va a querer venir a la iglesia. Si ves todos mugrosos aquí, no iba la gente a su iglesia, estaba vacía su iglesia. Y el problema, hermanos, es que muchas veces dejamos atrás la esencia del mandamiento de Dios, que es amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Porque si usted se da cuenta, hermanos, el honrar a Dios, el no tener dioses ajenos, el no tomar su nombre en vano, el santificar el día de reposo, estos 4 mandamientos se cumplen con ama a Dios. Los otros 6 mandamientos, honra a tu padre, no mates, no robes, no digas falso testimonio, etcétera. Esos, hermanos, se cumplen con ama a tu prójimo. Y el problema, hermanos, es que nosotros, al igual que los fariseos y los saduceos, hemos dejado el mandamiento de Dios. En este caso Jesús les dice, ustedes dicen honra a tu padre y a tu madre, pero incluso da incluso una maldición. Si tú llegas a maldecir a tu padre o a tu madre, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. ¿Y qué significa maldecir? Hablar mal. A veces pensamos que maldecir tiene que ver con maldito padre, ¿por qué me hiciste esto? Me abandonaste. No, eso no es maldecir solamente. Maldecir es hablar mal de tu papá, hablar mal de tu mamá. ¿Alguna vez has dicho, ay, mi mamá está bien loca, ya no la soporto? ¿Qué estás haciendo ahí? Estás maldiciendo a tu madre. ¿Alguna vez has dicho, ay, mi papá se pasa, ni quien lo aguante con ese carácter, la verdad ya me tiene harto? ¿Sabes qué estás haciendo ahí, hermano? Estás maldiciendo a tu papá. Es que mi papá me abandonó, no fue un buen hombre, me dejó, no se preocupó por mí, mira nada más mi papá. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Que estás hablando mal de tu papá o de tu mamá. Y según este mandamiento, hermano, según este pasaje de la Biblia, ¿qué merezco? Si yo hago eso, ¿qué merezco? La muerte. Entonces, ¿cuántos de aquí seguiríamos vivos, hermanos? Ninguno de nosotros estaríamos vivos, porque yo sí he hablado mal de mi mamá y de mi papá. Sí he dicho cosas malas de ellos, sí me he quejado de ellos, sí he dejado de honrarlos. Entonces yo merezco morir. Eso es lo que yo merezco, hermanos. Y es ahí entonces donde la gracia de Dios, la obra de Jesús, que Él decide morir por mí, porque yo merezco morir, porque yo he deshonrado a mis padres. Jesús toma mi lugar y muere en mi lugar. Por eso ahora yo tengo que honrar a Dios, honrar a las personas siguiendo el mandamiento, porque yo merezco morir. Pero vea lo que decían los fariseos, hermanos, versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y entonces aquí, hermanos, tenemos que entender un poquito acerca de esto. Ellos tenían una tradición, o parte de la interpretación que ellos daban al mandamiento, al 5.º mandamiento que acabamos de leer en el versículo anterior. Ellos decían, mira, sí es cierto, tú tienes que ayudar a tus padres económicamente hablando. Tienes que darles dinero, tienes que ayudarles, tienes que hacer, si ya están viejos, pues tienes que ir por ellos, que cuidarlos, que apapacharlos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero hay una forma de que no los ayudes. Y esto es cuando dedicas lo que le ibas a ayudar a tus papás, se lo dedicas a Dios. Por ejemplo, yo tengo que guardarles un cuartito para que se vengan a vivir mis papás y mi mamá acá. Pero, Señor, yo te dedico esta casa es para ti, Señor, y yo te honro con esta casa. Y entonces ese cuarto que yo tenía para mis papás, pues ahora como ya se la dediqué al Señor, pues ahora va a ser la oficina del pastor.
Entonces mis papás necesitan venirse a vivir acá, ¿qué les puedo decir? Lo siento, papá, no puedo dejarte vivir aquí porque este lugar ya lo dediqué para Dios. Entonces no te puedo recibir acá. Y entonces papá, ¿qué decía? Ok, hijo, no, pues Dios es más grande que yo, entonces honra a Dios antes que a mí. Ese era el problema, hermanos. El problema es que los fariseos pensaban que si yo hacía ciertas cosas religiosas, por hacer esta cosa religiosa, ya estaba cubierto a esta parte material con mis papás. Es el ejemplo que está usando Jesús. Y el problema está, hermanos, entonces, en que en lugar de ayudar a los padres, el hijo seguía haciendo uso de las cosas, pero con la finta de que es para Dios. Ahora, esto a poco, ¿usted no le suena como medio raro? ¿No pensaría que yo soy medio mala onda? Diríamos los chilangos medio gandalla, así como que se pasó de vivo, como que, ¿por qué en lugar de recibir a sus papás? ¿Por qué dice que ya ahora la oficina es de Dios y entonces la oficina de él, no la casa de sus papás, donde van a dormir sus papás? ¿No es eso pasarse de vivo? Yo podría pensar que sí. Pero ellos, hermanos, estaban pensando que como yo estaba dándole un servicio más grande a Dios, entonces, como yo honraba a Dios y Dios es más importante que mi papá, entonces estaba bien. No me pasé de listo. Pero, ¿no hacemos nosotros también cosas así, hermanos? Por ejemplo, el cuerpo que usted tiene, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermano, acerca de mi cuerpo? ¿Qué cosa? ¿Es templo? ¿De quién? ¿De quién es este templo, hermanos? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en mí. Entonces, este cuerpo yo se lo dediqué a Dios. Este cuerpo es del Señor. Ok, qué bueno. Y la pregunta es, este cuerpo que incluye los ojos, ¿he usado mis ojos para ver cosas que no son agradables a Dios? Pero, oh Señor, yo te dedico este cuerpo. Tú, Señor, cuida este cuerpo. Cuando estoy enfermo, Señor, bendíceme porque soy el templo de tu Espíritu. Sáname, Señor. Ok, es el templo del Espíritu, pero uso los ojos de mi cuerpo para ver cosas que no. Uso mis manos para agarrar cosas que no, o para hacer cosas que no. Uso mis pies para ir a donde no debo de ir. Uso mi boca para decir cosas que no son dignas del Señor. Entonces, no somos tan diferentes que los fariseos, porque podemos pensar, mugres fariseos se pasaron, o sea, la verdad sí se vieron mal. ¿Cómo dejan de honrar a su padre para tener su oficina en su casa, nada más con el pretexto de que es porque es para Dios? Y la pregunta es, ¿no hacemos exactamente lo mismo nosotros, hermanos? Porque veamos así, ¿la casa que tienes de quién es? Porque yo recuerdo, hermanos, que pues, normalmente cuando compramos una casa, compramos un carro, pues muchos hermanos dicen, hermano, pues venga para hacer una oración por mi casa. Me compré un carro, vengo a orar por mi carro. Porque pues el Señor me bendijo y yo quiero que el Señor bendiga mi casa y mi carro. Ok. Cuando tenemos un hijo, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos los cristianos cuando tenemos un hijo, hermanos? No los bautizamos chiquitos, pero ¿qué hacemos? Los presentamos a Dios, se los dedicamos a Dios. Señor, yo te dedico a mi hijo. Pasamos aquí al frente, oramos. Y hermano, ¿realmente usted educa a sus hijos para honrar a Dios? ¿Realmente usted se esfuerza porque sus hijos sean siervos de Dios? Porque sí queremos que nos bendiga el chamaco, pero no queremos que el chamaco pueda ser usado por Dios. Y no lo instruimos para que sirva a Dios. Queremos que Dios bendiga mi trabajo. Queremos que Dios bendiga mi casa. Queremos que Dios bendiga mi cuerpo. Porque es tuyo, Señor. Queremos que Dios bendiga mi cartera. Porque es tuyo, Señor. Todo lo que tengo es tuyo. De tu mano, Señor, lo he recibido. Ok, pero ¿estás dispuesto a honrar a Dios con tu casa, con tu vida, con tu familia, con tu hijo, con tu dinero? Y entonces, espérate, Señor, yo sí te lo dediqué, pero no. Y entonces, sí, quiero ayudar a mi papá, pero se lo dediqué a Dios y sigue siendo mi oficina. Entonces no puedo recibir a mi papá en mi oficina. ¿Cómo? Lo siento, papá, vete a ver quién te puede recibir porque yo no.
No tengo espacio en mi casa. Oye, pero tiene 50 cuartos. Sí, pero es que uno es la oficina para el Señor. El otro lo dediqué como el gimnasio. El otro lo dediqué como para mi taller. Y entonces no recibo a mis padres. Entonces buscamos la manera para aparentar que somos buenos cristianos, pero en la realidad, en nuestro corazón, no estamos honrando a Dios. Hemos olvidado la esencia del mandamiento de Dios. Eso es lo que pasó con ellos, hermanos. Entonces, los fariseos tenían esta palabrita corbán. La palabra corbán en hebreo significa regalo u ofrenda para Dios. Entonces, con cualquier cosa que pueden ayudar a sus papás, ¿sabes qué, papá? No te puedo mandar dinero porque pues ya tengo una promesa. Yo le puedo decir, ¿sabes qué, mamá? No te puedo mandar dinero porque en la iglesia tenemos la ofrenda Annie Armstrong y entonces pues este mes no te doy. Oye, ¿y lo que le das a tu mamá es lo que vas a dar a Annie Armstrong? No, pues nada más doy una parte, pero pues de ahí va a salir, entonces no puedo dársela a mi mamá. Entonces nada más aparento, pero estoy olvidando, hermanos, la esencia del mandamiento de Dios. ¿Qué será más importante? ¿Mantener el aspecto material o mostrar el amor a mis papás? ¿Qué será más importante? Y entonces Jesús los lleva a confrontarlos con esta situación. Y entonces, fíjese bien, dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. El problema, hermanos, es que con esta tradición que tenían los judíos, impedían lo más importante de la ley, que era el amor. Y hermanos, creo que en muchas ocasiones nosotros como creyentes tenemos situaciones muy similares, porque nos hemos olvidado de la esencia del amor. Nos hemos olvidado de la esencia, o más bien no del amor, sino de la ley de Dios, que es el amar. Porque incluso en muchas ocasiones ni siquiera a nuestros hijos disciplinamos, cuando la disciplina es una de las mejores muestras de amor. Dejamos que los hijos hagan lo que quieran porque, pues, ¿cómo le digo que no? Pues así, dile no y punto. Es que se va a enojar, es que va a hacer esto, es que se va a ir de la casa, es que, pues, dile que no. Y olvidamos la esencia de la ley de Dios. Y esto entonces, hermanos, el problema estaba aquí en que los fariseos y los saduceos se habían ocupado específicamente de vivir una vida de apariencia, solamente aparentar y solamente mostrar a las personas realmente lo que ellos querían mostrar, pero no la esencia del corazón. Y entonces el versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, este mandamiento, hermanos, este quinto mandamiento solamente es la muestra. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo los discípulos? No los discípulos, los escribas y los fariseos. Ellos lo que estaban haciendo, hermanos, estaban invalidando la ley. ¿Qué significa invalidar? Significa quitarle la autoridad. Quitarle la autoridad. O sea, lo que dice la ley, sí, obviamente es importante porque es voz de Dios, pero ¿a qué le daban más autoridad? La tradición es más importante que lo que dice la palabra de Dios. Ese, hermanos, era el gran conflicto que tenían los religiosos de aquella época con Jesús. ¿Y sabe qué, hermanos? Sospecho que es exactamente el mismo problema que tenemos en la actualidad nosotros los religiosos con Jesús. Porque le vamos quitando la autoridad a la palabra de Dios. Vamos haciendo a un lado la palabra de Dios y vamos dándole autoridad a la tradición de los hombres. Porque, por ejemplo, hermanos, hablemos del divorcio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Pero me debo divorciar? No. ¿Y por qué sí? La dureza del corazón, pero es que mira, pues tú sabes cómo es cómo es aquella, cómo es aquí, y entonces toleramos, lo toleramos y lo llegamos a ver como normal.
Hermanos, es terrible que ahora también en la iglesia del Señor Jesús el divorcio sea una práctica normal. ¿Y qué decimos? Bueno, pues es que sí es difícil, es complicado. Vamos quitando autoridad a la palabra de Dios y va tomando autoridad la tradición de los hombres. Va tomando esa autoridad. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Y menos en nuestros tiempos, hermanos. Menos en nuestros tiempos, que ahora, pues miren, somos igualitos. ¿A poco me debo sujetar a ese? ¿A poco? Si los dos trabajamos 50-50, entonces los dos mandamos. Y así nos manejamos muchas veces en la casa. Los cristianos nos manejamos así. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué dice la tradición de los hombres? Igualdad. Somos iguales. Ninguno manda al otro, porque eso es machismo. No, fuera los machos. No, eso es machismo. No, aquí, eso es del siglo pasado, eso es de machos, eso es de los mexicanos. No. Aquí igualdad. Le damos más valor a la tradición y a la palabra de Dios la vamos quitando. Le vamos quitando autoridad. Porque pensamos que esos son mandamientos ya viejos. Ya eso era antes, ahora ya no es así. ¿Por qué, hermanos? Si la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Jesús dijo, es más fácil que pase en el cielo y la tierra a que una jota o una tilde se caiga de la ley. Entonces, ¿por qué si aceptamos tan fácilmente las tradiciones de los hombres y le vamos quitando la autoridad a la palabra de Dios? Porque, hermanos, es triste decirlo, pero nos limpiamos los zapatos con los mandamientos de Dios. Los pisoteamos y los hacemos a un lado porque antes, pues así era, pero ahora ya no. El no tener relaciones sexuales antes de casarnos. Ay, no, pues cómo, espérate. No, eso tal vez era antes, y eso pues quién sabe, porque mi abuelita pues también tuvo que casar con mi abuelo porque pues ya venía mi mamá. Eso tal vez era antes, pero ahora, no, hay que, hijito, ahí está tu condón, mijita, esto, y hazlo con seguridad, y desde chiquito les damos la instrucción para que se cuiden, para que lo hagan con seguridad. Aceptamos la tradición de los hombres, damos así un gran valor a esa tradición, y vamos haciendo cada vez menos la palabra de Dios. Exactamente lo mismo que Jesús les decía en aquellas épocas. Y no estoy hablando de inconversos, hermanos. Estoy hablando de nosotros, los cristianos. Estamos haciendo más valiosa la tradición del mundo, de los hombres, que la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios nos parecen tan difíciles, tan viejos, tan arcaicos, tan fuera de moda, como que no es posible llevarlos a cabo porque, hoy es muy difícil. Sí, claro, y cada vez se va a poner peor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el príncipe de este mundo está gobernando. Pero entonces, ¿cómo vamos a mostrar que somos diferentes? Si no hay diferencia entre un cristiano y un no cristiano, porque este se divorcia, este también, este tiene relaciones sexuales antes de casarse, este también, este anda por ahí de locochón, este también, este borracho, este también. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y la gente que no es cristiana? El lugar donde nos congregamos, porque esta dice bautista, el otro dice católica, la otra dice mormona, la otra dice... ¿Esa es la diferencia? La diferencia tendría que ser, hermano, realmente que nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón y honramos sus leyes. Y la ley del Señor habla profundamente del amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Pero estas son las cosas, hermanos, que a nosotros nos tiene sin cuidado. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor es que esta tradición se sigue pasando de generación en generación. Mi vida poco comprometida con Dios, ¿sabe a quién se le heredo, hermanos? A mis hijos y a mis nietos. Aunque obviamente, hermanos, va a estar súper reforzada. Porque si yo soy más o menos fiel a Dios, sus hijos van a ser casi nada fieles a Dios.
Sus nietos, ¿sabe qué, hermano? Ni siquiera van a conocer a Dios, van a decir, ¿Dios? ¿A poco hay Dios? El problema, hermanos, es que nosotros, si le damos más valor a la tradición que a la palabra de Dios, vamos a ir transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo esto. Nosotros tenemos, hermanos, una herencia cristiana invaluable de hombres y mujeres que decidieron comprometerse con el Señor y que se mantuvieron firmes a los mandatos del Señor. Y gracias a la fidelidad de ellos, hasta hoy tenemos la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo. La cuestión es, hermanos, ¿qué van a tener nuestras generaciones? ¿Qué es lo que usted ha legado a sus generaciones? ¿Cuál es la herencia que usted deja espiritualmente hablando a sus generaciones? ¿Qué es la enseñanza que usted les dio a sus hijos? ¿Qué es la enseñanza que usted le da a sus nietos? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cuál es la tradición que estamos pasando hacia nuestros descendientes? ¿Qué es lo que estamos heredando, hermanos? Porque si no estamos heredando el amor a Dios, entonces sencillamente estamos heredando el amor al mundo. Si valoramos más una carrera universitaria que una vida de fidelidad a Dios, hermanos, hemos fracasado. Porque orgullosos estamos de que, sí, mira, mi hijo fue el primero que se graduó de mi familia nunca tuvimos títulos, mi hijo es el primero. Ajá, y ese primero es un fiel cristiano. Sí lo es. Un hombre o una mujer comprometido con el Señor, que sirve al Señor, que ama al Señor con todo su corazón. Va a la iglesia. Y para muchos de nosotros, hermanos, el que vaya a la iglesia, qué gran logro, ya va a la iglesia. Ese no es un gran logro, hermanos. No, ese no es un gran logro. El gran logro es que realmente pueda amar al Señor. Y claro, aquí para que entendamos algo, hermanos, ¿el ir a la iglesia me hace cristiano? No. Pero si soy cristiano, voy a la iglesia. ¿El leer la Biblia me hace un buen cristiano? No. Pues si yo, hermanos, amo a Cristo, voy a leer la Biblia. ¿Se entiende la diferencia? No voy a la iglesia para ser un buen cristiano. Voy a la iglesia porque soy un buen cristiano. No leo la Biblia para ser un buen cristiano. Yo leo la Biblia porque quiero conocer más de mi Señor. ¿Se da cuenta de la diferencia, hermanos? No es la obligación, no es el ritual, no es la práctica, es el corazón con lo que lo hago. Entonces, como buen cristiano, voy a tener que asistir a la iglesia, sí, claro. Voy a tener que diezmar, sí, claro. Voy a servir, sí, claro. ¿Pero por qué? Porque sale del corazón. No porque estoy obligado a hacerlo o porque tengo que aparentar el ir a la iglesia para que vean que soy un buen cristiano. Porque entonces eso no sirve de nada. El Señor Jesús, hermanos, está yendo directamente al corazón. Y les dice, ¿saben qué? Y hay muchas más cosas que ustedes hacen aparte de violar el quinto mandamiento. Entonces realmente, hermanos, la situación era grave. Por eso el problema que, según esto, los fariseos tenían con los discípulos, porque no se lavaban las manos de la manera ceremonial, eso solamente era apariencia, cuando en realidad el corazón de los escribas y los fariseos estaba lejos de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada eso les dijo Jesús? Les dijo, Isaías habló de ustedes. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces el Señor llama a la multitud. Ahora sí, no solamente se dirige a los fariseos, sino que ahora a toda la multitud. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. ¿Por qué, hermanos? Porque el problema no era solamente de los fariseos y de los escribas. El problema era de todo el pueblo. Todo el pueblo se estaba ocupando solamente de la apariencia y no del corazón. De la apariencia y no del corazón. Todos nosotros, hermanos, queremos que la persona, a lo mejor mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hijos, me amen de corazón. No solamente que aparenten, no solamente que finjan. Como patrón, yo quiero que mis trabajadores realmente se pongan la camiseta, que amen el trabajo y no solamente que trabajen cuando yo estoy. Yo quiero que mis hijos me honren aunque yo no esté presente.
Pero a veces mis hijos solamente me honran pues para tapar el ojo al macho. La clásica, ¿no? De que cuando yo estoy con mi papá, pues no fumo. ¿Por qué? Pues yo respeto a mi papá, yo no fumo delante de mi papá. Pero cuando no está tu papá, ¿fumas? Uy, parezco tren de los viejos aquellos, ¿no? Entonces, ¿eso vale, hermanos? ¿Eso es digno? ¿Eso es honrar a mi padre? ¿El no fumar delante de él, eso es digno? No, eso nada más es apariencia. Eso solamente es fingir. Eso te hace un hipócrita. Porque solamente lo haces de apariencia, pero no lo haces de realidad. Si realmente quieres honrar a tu padre, lo vamos a ver, por ejemplo, en la escuela bíblica de vacaciones, cuando hablemos de los recabitas. Si usted ya leyó Jeremías, hermano, se va a dar cuenta que estos hombres, cuando Jeremías les ofreció vino, ¿qué dijeron ellos? No, nuestro padre. Y si entendiéramos la historia, hermanos, Recab vivió 300 años antes. Y entonces ellos 300 años mantuvieron esa condición porque su padre, su bisabuelo, tatarabuelo ha dicho, no tomen hijos. Y entonces ellos valoraron ese mandamiento de su padre y no tomaban. Y entonces Jeremías dice, bueno, estos honraron a su padre y nosotros no honramos a Dios. Porque somos re buenos para la apariencia, hermanos, porque aquí los domingos miren santitos, bien bonitos, bien espirituales. ¿Y qué tal saliendo, hermanos? ¿Qué tal nuestras diversiones? ¿Qué tal nuestro entretenimiento? ¿Qué tal las páginas que visitamos en internet? ¿Qué tal las conversaciones? ¿Qué tal nuestra forma de divertirnos? ¿Es igual que estuviéramos aquí, hermanos? Porque entonces solamente honramos con labios, pero no. Y entonces ahora el Señor le dice, ¿saben qué? A toda la multitud, oigan, porque todos tenemos ahí un problema. Y entonces va el Señor Jesús con un punto que ya no nos va a alcanzar a que lo veamos, hermanos. Yo vamos a tener que parar aquí porque sigue el argumento del Señor Jesús. Solamente voy a leer el texto y con esto acabamos. Dice el versículo 15, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aquí solamente, hermanos, para que no vayamos a tener malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, ya ve, me puedo poner mis alcoholes, me puedo echar mi toquecito de marihuana, puedo ver lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, que al fin, que lo que entra no está mal, sino lo que sale. ¿Se refiere a eso, hermanos? No. Específicamente estaba hablando del problema que tenían los fariseos y los saduceos. ¿Se acuerdan cuál fue el problema, hermanos? Tus discípulos comen con manos impuras. Por lo tanto, el alimento que están comiendo es impuro. Eso es pecado. Jesús les dijo, no. Porque esos tacos que me estoy echando me hacen pecar. El taco que me como hace que se corrompa mi corazón para que yo diga groserías. No es la comida. Es que yo no como cerdo porque soy judío, yo no como camarones, yo soy judío, yo solamente comida kosher. Ok, ¿el que comas puerco te hace menos fiel a Dios? No. El problema no está en lo que tú estás metiéndote a tu cuerpo en cuestión de comida, específicamente este pasaje habla de comida. No vayamos a decir, entonces si me fumo un cigarrito de marihuana no pasa nada porque nada más entró al cuerpo. No habla de eso, hermanos. Habla de la comida específicamente porque es el problema que estaban tratando. Dice más bien lo que sale. Y para que entendamos eso lo vamos a ver no la semana que entra, porque la semana que entra tendremos un mensaje especial para las mamás, pero de 15 días vamos a ver a qué se refiere el Señor Jesús con lo que entra y con lo que sale. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a través de ella, Señor, tú nos muestras nuestra condición como cristianos, como pecadores, Señor. Y Señor, yo tengo que reconocer que muchas veces me he ocupado más bien, Señor, de la apariencia que del corazón de tu ley, Señor, que es amarte a ti y amar a las personas que me rodean. Yo te pido que me perdones, Señor, porque sí reconozco cada vez, Señor, que soy un pecador, porque me doy cuenta, Señor, en otras áreas de mi vida, cómo he pecado en contra tuya, Señor. Y yo te quiero suplicar que tú me ayudes, bendito Señor, a que mi corazón sea purificado, que tú purifiques mi corazón, Señor,
para que pueda amarte sinceramente, para que pueda amarte, Señor, de corazón, que pueda, Señor, buscarte con todo mi ser y que pueda, Señor, entender que para ti, Señor, lo más importante son las personas, el amor por ellas, el amor hacia ellas, Señor. Ayúdame, Señor, a tener tu corazón para amarte a ti, pero amar también a los que me rodean. Para amar a mi esposa, Señor, así como tú dices que debo de amarla, así como Cristo amó a su iglesia. Que ame a mis hijos, Señor, así como tú me dices que debo de amarlos. Que ame a mis hermanos, que ame a mi prójimo, pero sobre todo, Señor, que te pueda amar a ti, sinceramente, Señor. Y que haga las cosas, Señor, no por quedar bien con la gente, sino solamente, Señor, por agradarte a ti. Que pueda comprometerme contigo, Señor, solo, Señor, por agradarte a ti. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Transforma mi corazón, Señor. Y gracias por lo que estás haciendo en mi vida, Señor. Ruego por mis hermanos, Señor, por tu iglesia. Suplico tu bendición para cada uno de nosotros. Y te suplico que nos ayudes a poner en práctica lo que hoy hemos visto, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo, hermanos, que a las 5 tenemos reunión de planeación del segundo semestre. Gracias, que el Señor les bendiga.